Muchas veces los estudiantes de español no saben decir cosas muy básicas. Incluso cuando llevan mucho tiempo estudiando español, sienten que no avanzan, o cuando intentan formular una frase que debería ser sencilla, una frase que los hispanohablantes nativos usamos todo el rato, los estudiantes de español se equivocan, no saben hacer la frase, no conocen la estructura correcta. ¿Por qué? Porque no les suena. No saben si algo suena bien o suena mal, si algo suena correcto o incorrecto, pero hay una solución para esto. La solución y la mejor forma, de hecho, de aprender español es escuchar a los hispanohablantes hablar, escuchar lo más posible. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, depende de tus circunstancias. Obviamente, la mejor solución, la mejor opción sería vivir en un país hispanohablante, vivir en México, en Colombia, en Argentina, en España. Pero claro, mucha gente estudia español en su país de origen o en un tercer país donde no se habla español. Es más difícil escuchar hispanohablantes en esos países. Tiempos atrás era muy difícil, pero hoy en día es fácil, no solo porque puedes conocer hispanohablantes que vivan en tu país, en tu ciudad, seguramente lo sabrá, pero sobre todo gracias a Internet. Gracias a Internet, gracias a plataformas como YouTube, pero también otras, es muy fácil escuchar a hispanohablantes nativos hablar. Además, hablar de cualquier tema, no solo clases de español como las que doy yo aquí en YouTube, en mi canal, sino hablar de cualquier cosa que te interese, de videojuegos, de televisión, de política, de cultura, de historia, de deportes, de lo que a ti te interesa. Es muy fácil. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo que necesitas es escuchar español, pero escuchar español sobre cosas que te interesen. Está muy bien que veas videos de clases de español como los míos. Espero que te guste mi canal y que te gusten mis videos y que aprendas gramática y vocabulario viendo mis videos. Pero también está muy bien que simplemente escuches a hispanohablantes hablar de otras cosas que no son puramente la lengua, que no son clases de español. Ahí depende de cuáles sean tus intereses. Si te interesa el deporte, busca contenido de deporte. Si te interesa la historia, busca contenido de historia. Si te interesa la política, busca contenido de política. Si te interesa un país concreto, busca información sobre ese país concreto. Lo importante es que tengas mucho input en español, es decir, que escuches y también que leas mucho en español. No hagas que el español sea una tarea difícil. Entonces, por ejemplo, si a ti te interesa algo, si de repente oyes hablar de algo o quieres buscar información sobre algo, en vez de buscar esa información en tu lengua materna, búscala en español, léela en español, intenta entenderla en español. Lo importante es que te acostumbres a escuchar y a leer el español auténtico. Hoy en día es muy fácil, hay muchas aplicaciones, la mayoría de los periódicos y de las revistas en español tienen aplicaciones o versiones que puedes leer en internet. Algunas son gratis, otras son de pago. Tienes podcasts en español sobre cualquier tema, igual que en otros idiomas. Tienes podcasts de diferentes países, si te interesa más un país que otro. Yo en general recomiendo que si no tienes interés en un país concreto, es mejor que te expongas al mayor número de variedades posibles, es decir, que escuches contenido y que leas contenido de diferentes países. En cuanto a la lengua escrita, no hay mucha diferencia. En la lengua hablada hay más diferencias, sobre todo de acento, de pronunciación, aunque no son muchas, pero para un hablante, o mejor dicho, para un estudiante de español, es importante que escuches muchas variedades, porque si te acostumbras a una en concreto, es posible que te cueste entender otras. Y eso a los hispanohablantes nativos no nos sucede. Nosotros nos entendemos muy bien entre nosotros mismos. Entonces, acostúmbrate al español auténtico. Busca fuentes, busca contenido, series, telenovelas, películas, libros, también novelas, poesía, lo que a ti te interese, lo que a ti te guste, lo que te vaya a motivar, pero búscalo en español. También es muy importante que leas, que escuches, que tengas input del español en contexto. Esto te va a ayudar mucho porque hay muchas personas que aprenden
español de una manera que yo creo que es poco efectiva, ¿no? Que es usando listas de vocabulario o tarjetitas con palabras, en fin. Bueno, ese método puede funcionar. Yo personalmente no lo uso en ningún idioma de los que estudio o ninguno de los idiomas que he aprendido y no lo recomiendo, no lo uso. Lo uso un poco al comienzo con mis estudiantes cuando tienen un nivel, cuando parten de cero, cuando tienen un nivel muy básico o no tienen ningún nivel en español. Es algo como para empezar. Pero una vez que ya conoces algunas palabras, algunos verbos, la mejor manera de aprender vocabulario es leyendo y escuchando español. Hay mucho cine de muy buena calidad de Argentina, de México, de Colombia, de España y de otros países de habla hispana. La literatura hispanoamericana es fascinante. En televisión hay todo, documentales, noticieros, series, miniseries, telenovelas. En radio también. Hoy en día puedes ir directamente a las aplicaciones de las emisoras de radio de cualquier ciudad de habla hispana y escuchar la radio en vivo, en directo, mientras se está emitiendo, como si estuvieras allí. Esto es fascinante y hace unos años era imposible, impensable. Utiliza los recursos que tienes a tu alcance para recibir cuanto más input de español, mejor. En realidad lo que quiero decir es que tienes que hacer que el español sea parte de tu vida diaria. No que el español sea una cosa que estudias una vez por semana o 2 veces por semana. No, el español tiene que estar ahí cada día. Rodéate del español desde la mañana hasta la noche, a todas las horas del día, lo más posible. Escucha español. Lee en español. También hay otra cosa que podemos hacer. Muchos de nosotros usamos las redes sociales. Hay muchas redes sociales diferentes. No voy a nombrar aquí ninguna, pero todos conocemos las redes sociales más importantes. En estas redes sociales sigue a gente que escriba, que comparta contenidos en español. Esto es muy fácil. Hay más de 500 millones de personas que hablan español. El español es una de las lenguas más usadas en internet y en las redes sociales. Sigue a esta gente, sigue a políticos, a deportistas o a gente común y corriente. ¿Quién sabe? Quizá hagas alguna amistad, quizá puedas hablar con alguna de esta gente que sigas. También otro consejo útil es cambiar la lengua de tu computadora o de tu celular o de tu tablet. De esta manera, todos los días cuando enciendas tu teléfono o cuando vayas a usar la computadora estarás expuesto al español, es decir, estarás recibiendo input del español y no tendrás que pensar tanto o estudiar. El español simplemente estará ahí, será una presencia en tu vida diaria. Pero lo más importante es que no traduzcas, que no pienses en tu lengua materna e intentes traducir al español. Esto raramente funciona, depende de cuál sea tu lengua materna, la lengua que hables. Si es una lengua romance, esto puede funcionar un poco mejor porque todas las lenguas romances tienen varias cosas en común. Si hablas inglés, ya seguramente se parecerá menos la estructura si traduces literalmente, te vas a confundir. Eso también va a hacer que hables mucho más lentamente porque vas a tener que traducir antes de hablar, vas a tener que traducir lo que alguien te dice o lo que lees o lo que escuchas para poderlo entender. Entonces no hagas eso, no traduzcas. Es una tentación, pero resístela y verás que si recibes mucho input del español, tu español mejorará y no tendrás que traducir más. Simplemente pensarás directamente en español. Otro consejo, cuando estás escuchando la radio, cuando estás escuchando un podcast o viendo una serie o un programa de televisión o lo que sea y escuches expresiones o palabras nuevas o que te interesen, que te llamen la atención, escríbelas. Mantén un cuadernito en el que puedas escribir esas cosas que te interesan del español. Intenta no traducir, simplemente escribe la palabra y puedes escribir un ejemplo o tratar de definir la palabra en español. Intenta no escribir ahí la traducción en tu idioma porque eso, como digo, no ayuda. Y otro consejo es que hables solo. Eso lo digo siempre, lo he dicho en otros videos. Hablar solo es muy útil. Es una manera de practicar sin miedo a equivocarte porque nadie te escucha, porque nadie te va a corregir. Y es una manera de ir practicando y sobre todo de entrenar a tu cerebro a pensar en español y automáticamente hablar en español sin tener que estar traduciendo. Y claro, cuando ya te sientas demasiado cómodo haciendo todas esas cosas, es el momento de buscar a alguien con quien hablar. Busca a un hispanohablante nativo o a un grupo de hispanohablantes nativos. Puede ser a través de las redes sociales, puede ser buscando un club de conversación en tu ciudad,
En fin, hay muchas maneras. Puede ser un tutor en alguna aplicación o en alguna página web, pero busca a alguien con quien puedas hablar y practicar español. Pero primero, lo fundamental es el input. La mayor parte de tu tiempo la tienes que dedicar no a estudiar libros de gramática, no a tratar de memorizar conjugaciones de verbos, sino a escuchar y leer en español. Mi nombre es Juan y soy tu profesor de español en YouTube. Espero verte muy pronto por aquí. Hasta la próxima.